importantes. Uno, la actual pandemia, y dos, las emergencias de tipo médico, como por ejemplo el RCP, que lo vamos a ver de manera muy rápida, y lo quirúrgico, ¿no? ¿Qué medidas debemos de tener en el paciente que es sometido a cirugía? ¿Ya? Entonces, en ese contexto vamos a ver este tipo de problemáticas. Ustedes tengan a bien preguntar lo que deseen en el momento que ustedes crean conveniente. ¿Ya? Muy bien, para eso tenemos que tener en cuenta un factor. El factor importante en este tipo de problemática es conocer la fisiopatología del coronavirus. Entonces, nosotros en la coyuntura actual debemos de saber que el coronavirus tiene un alto R0. Significa, tiene un alto índice de error. Eso significa que contagia aproximadamente entre 5 a 10 personas por cada persona infectada. ¿Ya? Ese es el estándar. Entonces, ustedes tienen que, teniendo en cuenta eso, vamos a comenzar a visualizar las diapositivas. Miren, esta lámina lo que nos indica es la alta oleada que se ha venido de morbimortalidad por el coronavirus, ¿no? El impacto que ha tenido el COVID sobre la salud es realmente grande. Hay muchas más personas que han tenido desenlaces fatales con respecto a compromisos de la vida. ¿Por qué? Porque esos pacientes se han operado o estos pacientes han sido sometidos a algún tipo de estrés quirúrgico y no han detectado que este paciente tenía infección por SARS-CoV-2 y ha complicado el estado general del paciente. Por eso es que los pacientes con hisopado positivo, actualmente se le hace hisopado positivo al paciente, no se le debe operar. Se debe esperar a que termine el periodo de infección por el COVID, que son 14 días de periodo sin síntomas para la cirugía, sin síntomas, 14 días sin síntomas, ¿ya? Entonces, esto ha aumentado bastante la morbimortalidad con respecto a este tipo de desenlace fatal, ¿no? Entonces, eh, esto hace que las urgencias de tipo no COVID se demoren más, sean más demoradas. ¿Por qué? Porque le tienes que hacer más pruebas, tienes que ver el estado clínico, la epidemiología de contacto y con la oleada de la pandemia que hemos visto ahora, pues este tipo de problemática se ve mucho más frecuente, ¿no? Entonces, y se ve también el impacto de la interrupción de las atenciones de las enfermedades de tipo crónico. Entonces tenemos 4 tipos de oleadas, una en el ámbito quirúrgico, otra en el ámbito de tipo, por ejemplo, de pacientes de urgencias que necesitan ser atendidos por algún problema que no sea emergencia. Por ejemplo, los pacientes con hemorroides que sangran siempre, que deberían ser cirugías de manera selectiva, no se les hace. ¿No? No se están haciendo cirugías de tipo electivo, solo emergencias, ¿no? Y el impacto en la interrupción de las atenciones de las enfermedades crónicas, ¿no? Ahora todas las atenciones de este tipo de enfermedades, tanto como cáncer como enfermedades crónicas, se están aplazando muchas las citas y muchas se están haciendo de manera virtual y muchas ni se hacen, ¿no? Entonces, y otro factor es el estrés postraumático que está dejando este tipo de enfermedad, ¿no? El estrés postraumático, la ansiedad, se ha demostrado que hay trastornos de depresión, trastornos depresivos a los pacientes que han tenido la infección por COVID, ¿no? El plan de la contingencia. Lo primero es detener esta cascada de contagios de estos pacientes. Las características propias de la pandemia para conocer y para gestionar qué es lo que debemos realizar. No debemos desconocer para saber actuar. No. Entonces, acá vemos este artículo
de fisiología, donde nos hablan sobre la transmisión, el diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad por coronavirus, ¿no? Nos hablan acerca de la fisiopatología del coronavirus. En este tipo de problemática, tenemos que tener en relevancia que desde el 1 de julio del 2020, más de 10 millones de personas en todo el mundo había sido infectado por SARS-CoV-2. Los aspectos de transmisión, infección y tratamiento hasta la actualidad siguen sin ser aclarados. ¿Ya? No hay tratamiento. Sí se han visto algunos manejos que son efectivos en los pacientes, como por ejemplo, no usar antibióticos en los pacientes con casos leves moderados, no usar anticoagulantes en casos leves a moderados, no usar corticoides en casos leves a moderados. Por ejemplo, un caso leve es un paciente con síntomas sin compromiso pulmonar. Un caso moderado es un paciente que no tiene más de 40% de compromiso pulmonar, pero tiene síntomas, ¿no? Entonces, esos tipos de pacientes, hasta con compromiso pulmonar de no más del 40%, es un paciente considerado como moderado. ¿Cuándo considero un paciente grave? Cuando este paciente desatura. Y un paciente crítico cuando tiene, por ejemplo, gases arteriales alterados, ¿no? Un PAFI menos de 300, ¿no? Entonces ahí clasificamos a los síndromes de distrés respiratorio agudo. Entonces, así es como nosotros vemos este tipo de aspectos, tanto en la transmisión. En la transmisión, ustedes, las dos principales mecanismos de transmisión son por los fomites y por la contaminación de objetos que hayan tenido contacto con pacientes que sufran de la enfermedad, es decir, permanece en el objeto los fomites que han sido tosidos o estornudados o tocados por la persona que se ha infectado de COVID. Muy bien. Entonces, acá vamos a ver los mitos y verdades del plasma en COVID hoy. ¿No? ¿Se le debe dar? ¿No se le debe dar? ¿No? Entonces, acá vamos a ver que en los pacientes que tienen infección por SARS-CoV-2 no deben ser donantes oportunos ni de plasma ni de elementos formes, es decir, paquetes globulares. No deben ser donantes de este tipo de sustancias que son o que sirven para otra persona, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que estamos jugando un partido y estamos perdiendo, porque todas estas cosas se ven afectadas en todos los ámbitos quirúrgicos, médicos, en el ámbito económico, ¿no? Retornar a la oficina ahora es difícil si es que un paciente tiene comorbilidades, ¿no? Entonces, para esto, siempre hay que tener en cuenta que el médico ocupacional debe de tener un criterio de valoración para no someter al riesgo a este tipo de pacientes o a este tipo de personas que se someten a una labor, por ejemplo, en el caso de los médicos de contacto directo con enfermedades o la actual enfermedad como la infección por COVID, ¿no? Entonces, es esto lo más importante para valorar este tipo de eh, coyuntura que estamos afrontando ahora, el retornar o no retornar a la oficina. Entonces, para eso tenemos que una clasificación de los tipos de riesgo, ¿no? Los propios de la pandemia, los estables y siempre presentes, los que siempre van a estar acá, y los relacionados a nuestros procesos quirúrgicos, médicos o procesos que nosotros podamos llevar a cabo en las en los distintos ámbitos hospitalarios, ¿no? Por ejemplo, en el caso de un paciente sea operado, hay que valorar nosotros la clínica que éste tiene, porque no, este paciente puede tener algún tipo de enfermedad
de tipo respiratorio, puede estar con síntomas sugestivos de COVID y nosotros, porque no preguntamos, no nos dimos cuenta. Entonces, en este tipo de pacientes, lo único que les pido bastante cuando les lleguen a la consulta y cuando les lleguen al ámbito hospitalario, sospechar y preguntar siempre del estado respiratorio del paciente. Siempre preguntar sobre antecedentes. El factor epidemiológico es muy importante. Preguntar siempre el antecedente de contacto con alguna persona que haya sufrido una enfermedad como, por ejemplo, neumonía por COVID, como por ejemplo tos persistente, como por ejemplo desaturación en la casa. Ellos no identifican esos factores, hay que indagarlos, preguntar. Si ustedes no preguntan, no van a las finales saber cuál es la realidad del paciente. El paciente muchas veces puede creer que no se trata de una infección de tipo viral, ¿no? Pueden creer otra cosa. Entonces, siempre indagar la sintomatología del ámbito de la persona, ¿no? Hacer, como dicen, epidemiología retrospectiva, ¿no? O hacer búsqueda de sintomatológicos respiratorios retrospectivamente. ¿Con quiénes estuvo esa persona? ¿No? ¿Con quiénes pudo haber tenido contacto esa persona? ¿No? Entonces, los riesgos propios de la pandemia, ¿no? Riesgos para el personal de salud, físicos, emocionales, psicosociales, ¿no? Riesgos asociados al marco regulatorio, ¿no? Muchas personas ahora no pueden regresar a sus trabajos porque tienen alguna comorbilidad y según el Decreto Supremo 044, no pueden retornar porque pertenecen al grupo de riesgo. Son hipertensos, diabéticos, tienen aneurisma, tienen alguna comorbilidad como obeso mórbido y no pueden regresar a su labor. Entonces, esos son algunos riesgos asociados a este marco. Riesgos médicos legales también están presentes en este tipo de pacientes, porque se están sometiendo algunos al riesgo de trabajar siendo grupo de riesgo, firmando consentimientos informados o firmando ellos mismos este tipo de requerimientos para que puedan elaborar, ¿no? Y riesgos económicos, lo que estamos afrontando, ¿no? La economía, pues, se ha visto bastante afectada por esta pandemia. Entonces, la llave para gestionar esto, organizar, liderazgo, comunicación, entrenamiento y monitoreo, ¿no? Gestión del equipo de salud, siempre uso de sus EPPs. En el ámbito quirúrgico, uso del EPP completo. Siempre. Protocolos de contactos estrechos, ¿no? Si es que únicamente voy a tener contacto con ese paciente, pues yo uso y sé que ese paciente es COVID, uso un protector adecuado. Y si después de eso voy a atender a un paciente que no es COVID, pues lo que hago es retirarme esa ropa y volver a cambiarme, ¿no? El uso de este tipo de protocolos va a ayudar a que no se transmita la infección por COVID, ¿no? Asistencia emocional y psicológica también a cada paciente después de este tipo de proceso, ¿no? El impacto de esta pandemia ha sido enorme, ¿no? Psicosocialmente, el distanciamiento social, el no tener contacto con las personas, ha sido enorme este impacto que ha tenido en la sociedad y en nosotros, ¿no? Los niveles de EPPs asociados generalmente, ¿no? Atención de casos sospechosos o confirmados, atención de pacientes no COVID, sin atención directa de pacientes, pero trabajo institucional. Esos son los distintos niveles, ¿no? De cómo hacer el tipo de atención. Por ejemplo, nosotros estamos dentro del caso sospechoso confirmado, es decir, debemos usar EPP. Para la atención de pacientes, es decir, EPP completo, ¿ah? Bata, mandilón, chaqueta descartable, gorro, mascarilla, todo eso, ¿no? En cambio, para los otros niveles de atención, el que no están menos resaltados, no es imperativo que tengan EPPs. En nosotros sí. ¿Es necesario utilizar EPP para el resto de los pacientes? Depende, ¿no? Depende. Dependerá de la fase de la pandemia.
¿ya? Si es necesario, como por ejemplo en un país que ya vacunaron a la mayoría de su población, ya están quitando esa norma que tenían de usar mascarilla en los ambientes públicos. En cambio acá, ahora, actualmente, en nuestra coyuntura, están agregando ahora o el uso de, por ejemplo, protectores faciales para ir a comprar a los centros comerciales, ¿no? Están agregando cosas en vez de quitarnos. Entonces, eso significa que la pandemia todavía en nuestro país es un ámbito muy, muy arraigado en la coyuntura que estamos afrontando ahora, ¿no? Entonces, eso depende bastante del estado o de la situación en la cual se encuentre la pandemia, ¿no? Sin circulación, momento oportuno, con circulación, ¿no? Ahí está. Ahora sí, el EPP para situaciones específicas en el ámbito quirúrgico, por ejemplo, para intubar a un paciente, para el traslado del paciente, para el manejo, la preparación y manejo, por ejemplo, de los recién nacidos o de los óbitos, en caso se haya muerto el paciente, para las gestantes, las cesáreas. El centro quirúrgico debe usar EPP, no debe usar EPP. Ustedes tengan en cuenta, si es que están en un ámbito quirúrgico que no es COVID, ahora los han separado bastante y ustedes verán que las áreas quirúrgicas tienen un centro quirúrgico para pacientes con COVID y para pacientes sin COVID. ¿Ya? Los denominan de distintos términos, ¿no? Pacientes CETO para pacientes con enfermedades transmisibles, ¿no? Y pacientes con enfermedades no transmisibles, ¿no? Como por ejemplo los pacientes COVID, ¿no? Entonces, hay distintas áreas, las dividen. Eso es lo primero que hacer, división del ámbito quirúrgico con COVID y el ámbito quirúrgico sin COVID. Separarlos, ¿no? Trasladar a los pacientes, lo recomendable trasladar a los pacientes es trasladarlo con su mascarilla. La más efectiva para el paciente, para que no tenga transmisión hacia otra persona, es el uso de las mascarillas quirúrgicas. Con eso basta. Con eso basta. Con el uso de mascarillas quirúrgicas para ellos es suficiente. ¿Ya? Paciente confirmado le ponen su mascarilla quirúrgica. ¿Ya? Pero para una persona que no tiene COVID y que se va a acercar a ese paciente, siempre mascarilla N95. ¿Ya? N95. En el centro quirúrgico, siempre, siempre usar, cuando es centro quirúrgico, ropa de sala debidamente esterilizada. Y si van a usar la ropa de sala para el centro quirúrgico, no me van a salir del centro quirúrgico hacia otra área con esa ropa. ¿Ya? No, no se hace eso. Los centros obstétricos y neonatales con mayor razón. ¿Ya? La ropa que se usa para atender a un neonato o a una gestante se elimina inmediatamente y se hace la debida esterilización de la sala si es que esta paciente es una paciente con diagnóstico de COVID. No van a ser, no van a ser por ejemplo, la mala praxis de meter a esa sala donde ha sido atendida una paciente con COVID otra paciente gestante o otra cesárea de una paciente que no ha sido diagnosticada con COVID. Otro centro quirúrgico deberían de requerir para hacer ese otro procedimiento. Control y vigilancia para el neonato, siempre, control y vigilancia. Ese neonato que ha sido infectado, no se ha visto que haya repercusiones mucho en los pacientes neonatos ni en los pediátricos por su sistema inmune que no es maduro todavía, pero siempre tener cuidado y vigilancia con ese tipo de pacientes. Procesos odontológicos también, cirugías menores odontológicas, las maxilofaciales son las que más riesgo tienen, porque hay apertura directa de la vía aérea. Las intubaciones, que son procedimientos quirúrgicos, también tienen ahora pantallas para protegerse y solo tener contacto con la vía aérea del paciente, ¿no? Entonces hay láminas que permiten el distanciamiento con el paciente. En el ámbito prehospitalario, también de la misma manera, separar siempre pacientes no COVID, pacientes COVID, hospitales COVID, hospitales no COVID. Atención, y siempre tiene que hacer una atención médica programada. Miren, esta ley es una ley que se hizo, por ejemplo, para determinar quiénes usan
sus barbijos N95 y quienes usan los filtros, ¿no? Las máscaras tipo filtros, ¿no? Y se determinó que N95 usa solo el 32% y 68% no la usan, ¿no? Usan otro tipo de indumentaria, ¿no? Y los filtros, los que sí usan o sí utilizan en todos los pacientes durante el periodo de circulación comunitaria del virus, más o menos un 49%, y los que sí usan y se utiliza, por ejemplo, en pacientes sospechosos o confirmados, asciende a un 26%. Y los que no tienen disponibilidad de ese filtro, por ejemplo, se van a un 25%, ¿no? Y que van a usar otro tipo de máscara, ¿no? Manejo de la vía aérea y el paro cardíaco, fuera del quirófano o dentro de la unidad de terapia intensiva. Ha cambiado un poquito, ¿ah? Entrenar al personal no capacitado en el manejo de la vía aérea, ¿ya? Como por ejemplo los médicos de guardia, recordar que es necesaria la presencia de 2 operadores, ¿ya? Uno para la vía aérea y otro para hacer masaje cardíaco, y se tienen que turnar. Proveer el equipamiento adecuado en igual cantidad de los carros de paro. Siempre todo tiene que estar adecuadamente ordenado y al alcance del de, requerimiento, ¿no? Tiene que estar todo en un mismo lugar, no van a ir a traer, por ejemplo, el cochecito de paro de un lado, o van a ir a traer el desfibrilador de otro, la adrenalina de otro lado, ¿no? Entonces, no, el equipo de intubación de otro lado, no, todo tiene que estar en una misma área, tiene que ser accesible, de fácil manejo, de fácil transporte, ¿ya? Entonces tiene que estar así. Realizar procedimientos escritos. El AMBU debe tener un filtro, siempre. ¿Eso por qué? Eso se ha visto desde ahora. ¿Eh? Por ejemplo, ustedes ya, ahora con eso del COVID, está contraindicado que ustedes hagan respiración boca a boca. Ya no se hace. Ahora lo que se debe hacer o lo que se usa es, pues, apenas ustedes tengan la apertura de la vía aérea, usar o poner el AMBU. Cuando ustedes ponen el AMBU con filtro, eso sí, con filtro, ustedes van a disminuir los aerosoles que bote el paciente en el proceso de masajeado cardíaco, porque cuando ustedes hacen masaje cardíaco le hacen presión positiva al tórax. Entonces el paciente va a botar aerosoles, ¿no? Entonces esos aerosoles, si es que ustedes no tienen puesta o no le ponen al paciente la máscara o el ambú para disminuir la cantidad de aerosoles que tenga el paciente, pues se van a infectar, ¿no? Siempre el ambú debe tener un filtro. Intubación orotraqueal precoz, ¿no? Preferentemente con videolaringoscopio, ¿no? Los famosos Gleyscope. Usar los Gleyscope para intubar, o sea, para hacerlo rápido y seguro, ¿no? Videolaringoscopio. Y siempre con una lámina protectora de la cabeza, del cuello hacia abajo del paciente. Todos los integrantes del equipo de reanimación deben contar con EPP adecuado. Todos. Mascarilla adecuada, protector facial adecuado, gorrito adecuado, bata, chaqueta y pantalón. El miedo y la inseguridad en este tipo de pandemias ha llevado mucha o ha repercutido bastante en todos los ámbitos, tanto en el ámbito médico como en el ámbito comunitario, ¿no? Entonces, la inmunidad de un paciente va a depender bastante del estado eh, inmunológico que tenga cada uno de ellos y la capacidad de reacción que tenga cada uno de ellos. Hay factores de riesgo que incrementan ese riesgo, ¿no? Pero eso sí, tengan en cuenta, existe la reinfección, ¿eh? Más o menos se ha visto que la reinfección tiene una media
de más o menos 90 días, o sea, 3 meses ya de reinfección. O sea, en 3 meses se ha visto una corte en varios lugares donde ha habido reinfección por coronavirus en personal médico nuevamente ha recaído a los 3 meses de haber salido con la prueba molecular positiva en un inicio. Las estrategias de abordaje, ¿no? El armado del equipo, ¿no? Siempre guardando el debido distanciamiento social entre persona a persona, intervenciones breves de apoyo, rondas de psicología, psiquiatría al equipo de seguridad, siempre, ¿no? Encuestas de percepción del personal respecto a la seguridad en el trabajo, siempre dar charlas acerca de la seguridad en el trabajo, ¿no? Manejo de los protocolos de seguridad, porque uno de los primeros protocolos de seguridad es asegurar la zona, entonces eso es lo que deben hacer ustedes muy bien. Seguridad de la zona, cuidado de las familias de los empleados, ¿no? También está dentro de los recursos. Este es un cuadrito donde nosotros vemos una encuesta del personal hospitalario que se hicieron a 350 personas, donde evalúan si fueron comunicados acerca de la ley y el tego de disponibilidad en mi trabajo. No, se ve que el 90% sí fue comunicado, 9%, perdón, 2.7% nunca fue comunicado. Eso es lo que se busca, ¿no? Disminuir la no información. Y una otra pregunta que se hizo, ¿ha recibido capacitación en relación al COVID-19? Sí, recibieron más o menos un 55%. Sí, pero quise no saber de eso, o quiso saber más, 29%. Y los que no recibieron, un 16%. O sea, ustedes verán que es una alta tasa de desinformación. 16% es una alta tasa de desinformación. ¿No? Entonces, acá también, si usted que tiene los elementos necesarios para trabajar en forma segura con pacientes sospechosos o confirmados de COVID, ¿cuántos tuvieron o tienen elementos necesarios para trabajar? Tan solo 59% respondió que sí. Y un 13% no atendió pacientes, realizó trabajo interno, ¿no? ¿Y cuántos atendieron y no tuvieron las medidas adecuadas? 28%. No está la alta tasa de infección que estábamos cursando nosotros, por ejemplo, con la atención de pacientes sin las debidas medidas de protección. Otro tipo de encuesta que se le hicieron, ¿les gustaría recibir capacitación específica sobre el COVID? 47% respondió que sí. 45% respondió que sí y estaba muy de acuerdo. Y 8% no lo considera necesario, ¿no? Entonces, hay una alta aceptación a que sean capacitados, pero también hay personas que no, pues, así ustedes le den la capacitación, se muestran renuentes a creer en esta pandemia. ¿Qué pasa si alguien resulta positivo? Entonces, en los trabajos quirúrgicos, alguien resulta positivo. Si es de bajo riesgo, autocontrol y aislamiento por 14 días, si sale positivo. Y si es de alto riesgo, aislamiento por 14 días y seguimiento médico por telemedicina, ¿no? Entonces, esa es la mejor manera para manejar ese tipo de personas. PCRs o anticuerpos para los pacientes. Lo ideal para el paciente es que se le haga una PCR, tiene mayor sensibilidad. O sea, la molecular, la RT-PCR. ¿Ya? Y para el personal sí lo pueden manejar con, si es que tienen molecular, si es que tienen alta disposición de eso, molecular. Si no, anticuerpos. Las pruebas rápidas que se estaban haciendo a todo el personal de salud, ¿no? Ese tipo de pruebas. Pero para el paciente, para que entre a sala de cirugía, PCR. PCR. Acá se ve, este es un cuadrito donde nos muestra efectividad de pruebas o positividad de pruebas y semanas en las que se encuentra el paciente. Por ejemplo, 2 a 3 días antes de que
haga síntomas, acá la raya negra me indica el inicio de síntomas. 2 a 3 días antes de que inicie de síntomas, el paciente ya está contagiando, ¿no? Entonces, después del inicio de síntomas, lo que se ve es que quién me va a salir más positivo o quién me va a dar un examen positivo en la primera semana o en los primeros días, en los 3 primeros días, el PCR, ¿no? Entonces, un paciente sintomático, los 3 primeros días, PCR. Después de eso, va a comenzar a decaer la cantidad de virus en orofaringe y nasofaringe y va a comenzar a ganar o a tener más relevancia tiempo después, por ejemplo, hasta el quinto, sexto, séptimo día, la norma dice del quinto a séptimo día, para que le hagan prueba antigénica, ¿no? Prueba antigénica. O lavado bronquiolavanar, ¿no? Después de eso, para que le hagan pruebas rápidas tipo PCR. ¿Eso a partir de cuánto? Vean, a partir todavía del séptimo día. Y las pruebas inmunogénicas mucho después de la primera semana, ¿no? Después de la primera semana. Lo recomendable es que se le hagan después de 10 a 14 días, ¿no? Entonces, por eso es que acá no hemos estado detectando a nadie, porque con esas pruebitas, ¿quién va a ser detectado? El que ya pasó la enfermedad, pues, ¿no? El que ni síntomas ha hecho, porque el periodo crítico es entre el noveno y 12º día de la enfermedad. Entonces, si yo le hacía prueba antigénica a ese tipo de pacientes, obviamente me va a salir negativo, pues, ¿no? Por eso es que al paciente en sala de operaciones se le hace RT-PCR, COVID y cirugía. El COVID aumenta la mortalidad del paciente. Entonces es requerido a ese paciente hacerle un PCR prequirúrgico. Operar en pandemia requiere un consentimiento especial del paciente. Doctor, ¿y qué hago con los pacientes en emergencia que me vienen con COVID? Se les toma las medidas adecuadas y se le opera. Por ejemplo, si te viene un paciente con apendicitis y pues si le detectas infección por COVID, tomas las medidas adecuadas y lo tienes que operar, porque tienes más probabilidades de que se muera por la apendicitis que por la infección, ¿no? Pero va a someterse a un riesgo. Va a someterse a un riesgo siendo operado con infección por COVID. La morbimortalidad asociada al COVID, ¿no? Un estudio multicéntrico en 325 hospitales, tamizados 1.128 pacientes, se demostró que la mortalidad y complicaciones respiratorias a 30 días se presentaron en cirugías programadas en el 26% de cirugías de urgencia. Es una tasa alta, ¿no? Perdón, en cirugías programadas 26% y en cirugías de urgencia 74%, ¿no? Entonces ven la alta tasa o la alta morbimortalidad de operar a un paciente que tenga prueba positiva de contra COVID, ¿no? Entonces ahí está el problema de esta pandemia, ¿no? 26% diagnósticos preoperatorios de COVID. Complicaciones respiratorias en el 51% de las pacientes, o sea, es una alta tasa, es una alta tasa, ¿no? Una mortalidad más o menos a los 30 días de 23.8, es una alta tasa de mortalidad en pacientes posoperados, en pacientes quirúrgicos que han sido sometidos a cirugía de emergencia por algún tipo de patología, ¿no? El PCR prequirúrgico, el objetivo. El hecho de que tenga PCR negativo va a establecer que no use EPP. Falso, no. Tengo que usar en todo momento mi EPP. ¿Ya? Entonces, postergar la cirugía para reducir la mortalidad, sí. Si es que yo puedo retrasar la cirugía, la retraso, para no someter al paciente al riesgo tan alto que se someten los pacientes de urgencia que son operados con COVID. Si la cirugía condiciona el resultado, va a depender eso del estado de la patología y va a depender eso también
mucho del cirujano y la decisión que tome para o intervenirla o no intervenirla. Interpretación de la National Early Warning Scores. Acá vamos a ver los scores más usados, por ejemplo, para valorar esto, ¿no? Esto fue creado para estandarizar el proceso de registro, ¿no? Puntuación del score y dar una respuesta frente a los cambios de los parámetros fisiológicos medidos rutinariamente, ¿no? Entonces, en este tipo de pacientes, la clave fundamental es fortalecer un principio estandarizado, que se haga un esquema, una rutina para este tipo de pacientes, para no someterlos al riesgo de que se lleven a una cirugía que no va a ser adecuada o con muy buen pronóstico para ellos. Atención médica programada es lo ideal para ellos, ¿no? Consultas programadas y estudios diagnósticos, cirugía programada, lo ideal para este tipo de pacientes. Pero este tipo de cirugías actualmente se han detenido, ¿no? Porque no son cirugías de emergencia y ahora solo se están aceptando cirugías de emergencia y urgencia, las selectivas. Procedimientos programados deben clasificarse en función del riesgo de diferirlos versus el riesgo que tienen estos a la exposición del paciente, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? Lo primero es clasificarlos, ¿no? En función a su riesgo. Y luego de esto, evaluar el riesgo y siempre sopesar la exposición que vas a tener a este tipo de paciente, de procedimiento con respecto a la patología que él presenta. No, solo realizar lo que incline la balanza al riesgo según criterio médico, ¿no? Entonces, el criterio médico va a valorar bastante si es que yo opero o no opero al paciente y cuánto riesgo o a cuál riesgo me voy a exponer si es que lo intervengo, ¿no? Porque en la cavidad abdominal también, cuando abro cavidad abdominal, estoy expuesto a los aerosoles. Entonces, es un riesgo también, ¿no? Es un riesgo. Siempre el consentimiento informado para las cirugías de los pacientes, siempre decirle al paciente todos los problemas que se pueden presentar, no ocultarle información, el riesgo de realizar el procedimiento en este contexto de la pandemia, lo que significa someter a un riesgo a un paciente que ha sido operado con COVID, ¿no? Pero también sobre los riesgos que difiere el propio procedimiento. Nunca olvidar eso. También muchos explican el riesgo del COVID y se olvidan del riesgo de su procedimiento, ¿no? Riesgos siempre presentes en cirugía, ¿no? En cirugía siempre hay riesgos tanto en la parte anestésica como en la propia parte quirúrgica, ¿no? Depende del estado hemodinámico del paciente, de la destreza del cirujano, de la destreza del anestesiólogo. Entonces, la pandemia nos distrae de siempre y cae, por ejemplo, el estándar de atención, ¿no? Entonces, atención con esto. Asistimos a un aumento de eventos centinela en pacientes no COVID, es decir, se están quedando los pacientes de manera electiva para ser operados y se están priorizando todas las cirugías de emergencia. Por ejemplo, esta es la nueva secuencia de reanimación según la AJA del año 2020. Ya ven la secuencia, acá se incluyó en la secuencia el ámbito intrahospitalario y el ámbito extrahospitalario, ¿no? Y se añadió un nuevo eslabón que es el eslabón de recuperación, ¿no? Se asistió ahora a un nuevo eslabón, perdón, se incluyó ahora a un nuevo eslabón con la finalidad de incluir la atención terciaria, es decir, la fase recuperativa, ¿no? Entonces, acá tener en cuenta siempre en el ámbito hospitalario, intrahospitalario, el reconocimiento y la prevención temprana de estas enfermedades, ¿no?
Activar siempre el sistema de respuesta. Animar o reanimar con una RCP de alta calidad, con las medidas que ya les he mencionado, siempre protegiéndose ustedes, no sometiéndose a tanto riesgo. Desfibrilador siempre, ¿no? Empezando a 2 joules por kilo. Y la unidad de cuidados post-paro. Si se trata de un paciente con COVID, pues a la unidad de cuidados ventilatorios especiales de COVID. Algo de la reanimación, ¿no? Siempre confirmar la seguridad de la escena, la víctima no responde, pedir ayuda en voz alta a las personas que se encuentren cerca, activar el sistema de respuesta a emergencia a través de un dispositivo móvil, ¿no? Obtener el DEA, ¿no? Y siempre van a comprobar si la víctima no respira o jadea, ¿no? Si hace una respiración como jadeo, pues esta paciente, a eso no se le denomina respiración, ¿no? Entonces, controlarlo siempre hasta que lleguen los reanimadores de emergencia. Y bueno, si no hay pulso, empezar siempre las reanimaciones. Y junto a esto, 10 a 12 ventilaciones por minuto con las medidas que yo les he dicho, ¿no? Siempre con el ambú, siempre controlando que tenga el sello hermético el ambú para no contaminarse, ¿no? Para que no se expongan ustedes a más aerosoles y reanimarlo al paciente, ¿no? RCP de calidad, 30 más o menos, inicio de 30 compresiones y 2 ventilaciones en un minuto. El promedio es que lleguen a entre 100 y 120 compresiones por cada minuto, 100 a 120, ¿ya? Y con una reanimación adecuada, con un debido compresión, con una debida compresión torácica de mínimo 5 centímetros. Acá se ve cómo se activa pues, el sistema de emergencia en el ámbito hospitalario, ¿no? Activar el sistema de respuesta a emergencias, en el contexto intra o extra o prehospitalario, ¿no? Siempre. Y acá ven la manera adecuada, cómo le van a hacer reanimación de tipo médica a este tipo de pacientes, ¿no? Le van a hacer la reanimación con 2 reanimadores y van a usar, pues, como ven en el manejo, un ambú de frente, ya no usan el contacto boca a boca, un ambú con válvula protectora. No, entonces una vez que usen su ambú con válvula protectora, pues van a estar realmente seguros de que no van a tener tanta exposición a los aerosoles. Y claro, con su mascarilla, ¿no? Con sus medidas de protección. Acá están bien las medidas, pero es un ejemplo nada más, ¿no? Entonces, objetivos. Cada día se genera más conciencia sobre las implicaciones en la seguridad y manejo del paciente, de las buenas prácticas de salud y del control de las infecciones, ¿no? El correcto diseño y estandarización de los protocolos de vigilancia epidemiológica, ¿no? Las infecciones asociadas a atención de la salud son muy frecuentes, ya o más ahora en tiempos de pandemia. Estas infecciones de atenciones de la salud tienen un gran impacto social, económico en el día a día de todas las instituciones de salud. El reto está en generar la conciencia y adherencia a este tipo de protocolos, ya que no les parezca algo absurdo. Entonces acá algunos ámbitos hospitalarios, superficies y de habitaciones aisladas en el caso de pacientes COVID, ¿no? Siempre si es un paciente susceptible, limpieza de manos al personal de salud, para no tan solo piensen también en COVID, ¿eh? Pueden tratarse de otro tipo de personas. Por ejemplo, infecciones por algún tipo de bacteria que también dé un patrón de tipo intersticial, ¿no? Ahí están las neumonías atípicas, las neumonías virales de otra causa, varicela, influenza, por ejemplo, Epstein-Barr, por ejemplo, neumonías por citomegalovirus, ¿no? Neumonías por otro agente viral, ¿no? Entonces ahí están, ¿no? Tienen que pensar siempre en eso. Siempre usar elementos portátiles, ¿no? Siempre usar elementos portátiles.
Siempre, no dejes para el control de la infección, siempre la asepsia y la antisepsia, ¿no? El manejo de lavado de manos, ¿no? El lavado de manos es muy importante, la desinfección del área quirúrgica, también siempre mantener desinfectada el área cuando hay un ingreso de pacientes con dicha patología, ¿no? La higiene de manos, características de los antisépticos, pueden usar compuestos con alcohol, con clorexidina, yodados, ¿no? Entonces, en eso van a ver el efecto. Lo que usamos siempre en el ámbito hospitalario nosotros es la clorexidina, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene un efecto residual prolongado, ¿no? Tiene un efecto residual prolongado. Eso es muy beneficioso, ¿no? La toxicidad tienen que ver también, ¿no? Todos estos son irritantes, no tienen toxicidad de tipo dérmico, ¿no? Si te caen a los ojos también, lo que se recomienda es el lavado con agua, perdón, con agua abundante. El tipo de acción, el del alcohol y el de la clorexidina, pues hay una gran diferencia, ¿no? Uno es de muy rápido y el otro es de intermedio, ¿no? Otro, la técnica de higiene de manos, hacer los 11 pasos de lavado de manos, cómo lavarse las manos. Y para las personas, por ejemplo, en el ámbito eh, cotidiano, el correcto desinfectado de las manos, ¿no? Nosotros en el ámbito quirúrgico siempre hay que hacer este paso, ¿no? Desde el paso cero, mojarse las manos, coger el jabón, frotar palma a palma, después de palma a palma, dorso, 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 entre dedos, en la posición entre dedos frontales con presión también, ¿no? Dedo pulgar derecho, dedo pulgar izquierdo, o sea, primer dedo, después frotar las uñas contra la palma de las manos, del lado izquierdo y del lado derecho, y enjuagarse las manos, ¿no? Secar el secado correcto, secado de las manos, y pues nada más. Y en el ámbito del desinfectado de manos, pues acá tenemos otros pasos que son la técnica de higiene de manos, propiamente dicha, ¿no? Entonces, tiene menos pasos, ¿no? Tiene menos pasos. Puedes usar alcohol, puedes usar algún otro antiséptico. Y los momentos de la higiene de manos cuando tú atiendes a un paciente en el ámbito hospitalario, ¿no? Para la higiene de manos, pues, tú lo que vas a tener en cuenta es 5 momentos. Antes de atender al paciente, me lavo las manos. Antes de realizar algún procedimiento al paciente, me vuelvo a lavar las manos. Después de haberle realizado el procedimiento, me vuelvo a lavar las manos. Después de tocar al paciente, me vuelvo a lavar las manos. Y quinto, después de haberme retirado del área donde estuvo el paciente, me vuelvo a lavar las manos. Con eso ustedes van a prevenir la diseminación de enfermedades de tipo infeccioso, ¿no? Entonces es muy importante que ustedes sigan cada paso a paso del lavado de manos, del correcto lavado de manos. Las asepsias prequirúrgicas siempre con yodo en espuma y en solución, gluconato de clorexidina, por ejemplo, en jabón al 2 o al 4%, solución acuosa o alcohólica. Siempre lavar las áreas más contaminadas, ¿no? Las áreas de urogenitales, por ejemplo, el abdomen, por ejemplo, las zonas del tórax anterior o tórax posterior, dependiendo de qué nivel de la cirugía también va a ser. Entonces, acá tenemos el espectro de los antisépticos comúnmente utilizados en el control de las infecciones dentro del ámbito hospitalario y de la salud, ¿no? Entonces, tenemos acá quién es excelente para desinfectar tanto, por ejemplo, gram positivos, gram negativos, algunas micobacterias tuberculosas, hongos, virus y esporas, ¿no? Ninguno es efectivo para eliminar esporas, ¿no? Para los virus, generalmente lo que usamos es clorexidina. Ya tiene un mejor reporte de eventos con la clorexidina. ¿Ya? El alcohol nunca usen contra el Mycobacterium tuberculosis.
¿ya? Para el Mycobacterium tuberculosis, lo mejor es usar lejía, ¿ya? Lejía. Igual para los hongos, tienen más o menos buena aceptación cuando ustedes usan clorexidina y cuando usan, por ejemplo, yodóforos, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos el porcentaje de infección cuando usamos yodo y clorexidina. Por ejemplo, alcohol con clorexidina, ¿no? Ustedes ven que todas las infecciones, 9.5% de infecciones con respecto a la iodopovidona, ¿no? Por ejemplo, la iodopovidona tuvo más porcentaje de infecciones. Por ejemplo, infecciones superficiales. El alcohol con clorexidina tuvo mejor porcentaje que solo la iodopovidona, ¿no? Entonces, alcohol etílico versus alcohol isopropílico, también ahí les dejo eso. Las recomendaciones, en no combinar principios activos, el gluconato de clorexidina puede generar ceguera, ¿no? Y ototoxicidad, por lo que no está recomendado para su uso en rostro, ¿no? La clorexidina en jabón al 2% está aprobado para uso en genitales, ¿no? La clorexidina al 2%. Desinfección de las áreas, bueno, siempre tener en cuenta que el reservorio es el propio humano, ¿no? El huésped. Las superficies microbiológicamente contaminadas pueden servir como depósitos de patógenos potenciales. La transferencia de este tipo de patógenos se realiza principalmente por contacto manual, contacto directo con las superficies que ha sido contaminada por una persona que ha tenido esa infección, ¿no? Entonces se transmite de superficie a superficie, ¿no? El panorama mundial. Como ustedes saben, esta enfermedad ha venido siendo estudiada e investigada dentro de los últimos meses, no determinando algunas cosas, como por ejemplo el manejo, el tratamiento, se han determinado, sí, alguna de ellas, como el modo de transmisión, la permanencia en distintos objetos, materiales, para determinar su correcta desinfección, ¿no? Entonces acá las guías de limpieza y desinfección, ahí les dejo para que ustedes las puedan buscar, ¿no? Para la esterilización, ¿no? Entonces, los principios de limpieza y desinfección de superficies ambientales tienen en cuenta el uso previsto de superficies o elementos en el cuidado del paciente. La CDC mantiene la clasificación S, ¿no? Del Spungling para instrumentos médicos y quirúrgicos críticos, semicríticos y no críticos. O sea, sigue siendo lo mismo, ¿ya? Solo con la única aseverancia de que ahora propuso la categoría adicional de superficies hospitalarias, ¿no? Antes no estaba, ahora sí está, ¿no? De clasificación original, de la clasificación de tipo S, del Spooling, ¿no? Entonces, para representar superficies que generen, no entran en contacto directo con los pacientes durante el cuidado, ¿no? Hay que tener en cuenta eso, ¿no? Se actualizó en el 2014, ¿no? Para el control hospitalario, por ejemplo, del ébola, como ejemplo anteriormente. Ahora se actualizó nuevamente. Algunas publicaciones, ¿no? Sobre con el control de las endemias y la resistencia a drogas de Acinetobacter. Con esto les digo que no tan solo piensen en COVID, también piensen en otro, por ejemplo, en la Acinetobacter baumannii, con otro tipo de colonización de bacterias, como por ejemplo Klebsiella, Pseudomonas, que son mucho del ámbito intrahospitalario, sobre todo de la unidad de cuidados intensivos. No, ahí les dejo más estudios hacia por ejemplo, el hospital eficiente protocolo de Corting como estrategia de gestión para aumentar la capacidad generada de camas, ¿no? Un ejemplo de la normativa colombiana, que ellos sí han tenido aspectos muy resaltantes para establecer parámetros y valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado público, por ejemplo, ¿no? Ellos tienen más sistemas de seguridad, ¿no? Han adoptado mejores políticas de prevención y de vigilancia epidemiológica en ese aspecto, en el ámbito intrahospitalario, ¿no?
Acá este programa que también incluyó Colombia, que son sobre la vista de la evidencia de la transmisión de muchos patógenos adquiridos en la unidad de cuidado de la salud, ¿no? Esta relación la hace sobre las superficies que ha contaminado por distintos patógenos, no solo el virus, ¿no? Y cómo estos equipos cercanos al paciente pueden generar algún tipo de patología o algún tipo de contaminación. Entonces, lo que dicen ellos es que, perdón, estos programas están hechos para optimizar la limpieza, ¿no? Optimizar la limpieza y la desinfección de los ambientes de este tipo, ¿no? Siempre con los protocolos de limpieza y desinfección deben ser conocimiento de todo el personal. Se requiere el compromiso de todos los miembros de la organización, ¿no? Las selecciones de los desinfectantes, los siguientes factores influyen en la elección del procedimiento de desinfección para las superficies ambientales, ¿no? La naturaleza de la superficie a desinfectar, el número de microorganismos posibles presentes, la resistencia innata a esos microorganismos, a los efectos inactivos de los germicidas, ¿no? Hay, por ejemplo, hay bacterias que son extremadamente resistentes hasta a la limpieza tipo Acinetobacter, ¿no? Entonces, siempre tener bastante cuidado con ese tipo de pacientes, ¿no? No tan solo piensen en COVID, también en los otros. Acá, por ejemplo, los criterios objetivos para la selección de aquellas zonas o centros de uso habitual, ¿no? En el entorno hospitalario, que están más cerca al paciente, ¿no? Acá, por ejemplo, ven cómo considerar esto. Eliminación en el producto patógeno nosocomial más prevalente. Incluyen, por ejemplo, ¿qué? Las causas más frecuentes de infecciones nosocomiales, las causas de los brotes, como por ejemplo ahora lo del COVID, son más prevalentes en los hospitales, en cuáles, ¿no? Entonces, ese tipo de preguntas, como por ejemplo, el tiempo de la eficacia del contacto, por ejemplo, ¿cuánto tiempo permanece ese patógeno ahí? ¿Lo puede encontrar colonizado nuevamente después de haber desinfectado o no? ¿No? Entonces, son algunas preguntas que nosotros nos debemos hacer. También sobre la toxicidad de lo que vamos a usar para desinfectar, la facilidad del uso, el olor, si es irritante o no es irritante, a la inhalación del producto, ¿no? Entonces, el personal que interviene para el éxito del programa se requiere el apoyo de todos, ¿no? Desde la gerencia hasta el personal de limpieza. Interviene también bastante el departamento de calidad, el médico en salud ocupacional para el seguimiento de los trabajadores, ¿no? Desinfecciones rutinarias, siempre. Se recomienda hacer la desinfección rutinaria después de cada procedimiento y antes de hacerlo, ¿no? Entonces así evitas, por ejemplo, que haya tenido un contacto con una persona que tú no has visto que haya tenido acceso a ese dispositivo y la haya tocado, ¿no? Entonces, siempre hacerlo antes y después. Para esta se debe utilizar los siguientes productos: detergente neutro, desinfectante de superficies, paños de superficies y solidificante de derrames, ¿no? Paños de microfibra. Desinfección terminal, en aquellas que se utiliza cuando el paciente egresa de la unidad de traslado, ¿no? Por ejemplo, cuando ya ha sido fallecido, el cambio de colchón, sábanas, cama, todo, ¿no? Desinfección recurrente, ¿qué es? Es la limpieza de todos los sitios o objetos que han tenido contacto directo o indirecto con el paciente. De todo a 1,5 metros de radio del paciente, ¿no? Más si ha habido algún tipo de derrame de fluidos corporales. Y si hubo este tipo, se aplicará desinfectante inmediatamente después de haber ocurrido el evento. Algunas superficies de alto toque, como verán, están enmarcadas sobre todo en la cama del paciente, en la manipulación del reposadero del paciente, en la silla donde está la visita, ¿no? Entonces esas son áreas de alto contacto, ¿no? La posibilidad de contaminación de las manos y los guantes en este tipo de personas, en este tipo de personal de salud, tienen que estar limitadas a este tipo de áreas. O sea, si ustedes van a visitar ese tipo de paciente, van a pasarle visita, pues eviten tocar este tipo de áreas que son las más
eh, más contaminadas al tocar, no por ustedes, sino por otra persona. ¿Por qué el énfasis en las superficies de alto toque? ¿No? Son las superficies donde más microorganismos se han aislado según los estudios. ¿No? Las superficies que se tocan con mayor frecuencia son las que mayor riesgo tienen para la contaminación. Acá vemos, por ejemplo, los cambios en las tasas de incidencia mensual de la unidad de cuidados intensivos de Acinetobacter baumannii en pacientes infectados resistentes a fármacos. ¿No? Entonces, como podrán ver, acá en la tabla nos muestra meses sobre número de casos, ¿no? Entonces, como ven, acá hay un pico, un incremento de los casos, ¿no? Entonces, cuando uno aplica después las medidas de desinfección continuas anteriormente mencionadas, ven cómo va bajando el número de casos, ven cómo va decayendo la curva. Entonces, después de la intervención es mucho mejor, mejora el número de casos incidentes, o sea, la incidencia de casos por Acinetobacter mejora bastante, disminuye, ¿no? Entonces, ven cómo ustedes es eficaz el uso de este tipo de protocolos. El protocolo de uso de contaminación de superficies, paños húmedos de las superficies se incorporará dentro del programa de desinfección, ¿no? Recomendaros sobre las superficies generales, ya de lo que les he mencionado, se debe realizar una correcta higiene de manos para comenzar y después de haber realizado el procedimiento, se debe usar guantes y gafas eh, por paciente, ¿no? Y si eso es imposible de hacer, pues lo hacen con las manos sin guantes, ¿no? Y entonces ustedes, después de realizar la visita al paciente, se lavan las manos. Y antes de hacerlo, también se lavan las manos. Áreas de alto toque, nuevamente más de lo mismo, y les dejo las áreas de alto toque para que ustedes puedan identificar cuáles son las áreas de alto toque y tengan sumo cuidado sobre eso, ¿no? Superficie del paciente, la cama, el monitor, el centro de lavado, todo eso. Para tener en cuenta siempre, ¿no? Se debe crear conciencia sobre el tiempo que debe permanecer húmeda la superficie con el fin de garantizar el tiempo de contacto óptimo. Por eso es que se usa alcohol al 70% y al 90%, porque el alcohol al 90% se evapora demasiado rápido, ¿no? Siempre tener en cuenta la auditoría de manejo del proceso de estrés, ¿no? Estrés y el trastorno de estas enfermedades infecciosas que puedan generar dentro del paciente. Es primordial también la auditoría a los procesos, ¿no? A los procesos que se están llevando a cabo, ¿no? Por ejemplo, ahí están las opiniones sobre la evaluación, sobre la limpieza, ¿no? Sobre la limpieza de distintas áreas, ¿no? Y los métodos para hacer auditoría de este tipo de escenarios, pues son los geles fluorescentes, la bioluminiscencia, el cultivo de microorganismos para determinar cuán grande es la contaminación de estos distintos tipos de áreas quirúrgicas, ¿no? Entonces está demostrado que la superficie visual de las áreas desinfectadas, especialmente al no terminar, no es suficiente y que se requieren de métodos que se puedan cuantificar para realizar un seguimiento y documentación de los resultados de la auditoría. Es decir, hacerlo progresivamente, no una sola medición, sino varios controles. Bueno, y ya para ir terminando, la evaluación de la zona de los pacientes, como verán, el método de observación directa práctica tiene un bajo rendimiento, ¿no? Los que van a tener más alto rendimiento es la utilidad para la enseñanza individual, ¿no? También las culturas por ejemplo, diapositivas, por ejemplo, el gel fluorescente, los sistemas de luminiscencia, esos van a tener alta eficacia para el uso, ¿no? La recolección de datos, bueno, estos son unos cuadritos donde hacen la recolección de datos por cada auxiliar, ¿no? Como médico ocupacional y auditor nos encargamos nosotros de eso, ¿no? Las recomendaciones a cumplir, siempre una importante fuente de contaminación en el proceso de aseo son los paños de limpieza, el lavado de manos, el secado de paños, siempre tener en cuenta eso.
Las soluciones de limpieza deben ser utilizadas con frecuencia y evitar su reutilización, ¿no? No se recomienda nebulizar los desinfectantes, ¿ya? La limpieza puede ser efectiva, pero no permanece en el tiempo. Es decir, hay que hacer una limpieza de tipo constante. Evitar, perdón, actividades que favorezcan el levantamiento de partículas de suspensión. Conclusiones. Los pacientes colonizados o infectados diseminan microorganismos nocivos en el entorno que a su vez pueden ser transferidos a pacientes, visitantes y personal sanitario. Eso completamente correcto. Las buenas prácticas de limpieza reducen esos microorganismos en el entorno, favoreciendo la reducción y la infección asociada a la atención de salud, protegiendo así a los pacientes y al personal que a la vez, por ejemplo, reducen el gasto hospitalario al mejorar la rotación de los pacientes, ¿no? Es decir, separarlos por áreas, no rotar al paciente. Este paciente se va a tal lado, este paciente a otro lado. La adecuada limpieza y desinfección de las superficies de mayor contacto, ¿no? Barandillas, inodoros, pomos, las puertas, todos esos lugares tienen que ser de mayor desinfección y más en una área de tipo quirúrgica. Bueno, chicos, eso fue todo por mi parte. Espero que les haya servido mucho esta ponencia. Cualquier consulta la pueden hacer con las personas que las van a atender gustosamente para hacerme llegar alguna consulta o pregunta que tuviesen y yo se las responderé con mucho gusto. Bueno, ha sido todo por el día de hoy. Un gusto. Hasta luego.